tecnologías podemos utilizar. Bueno, comenzar hablando de la corticotomía. La corticotomía es un proceso quirúrgico que se hace con un instrumental cortante que puede ser inclusive el que utilizamos en nuestras consultas. Esta técnica consiste en atravesar las corticales y llegar al hueso medular. Con esto lo que perseguimos es, tocando hueso medular, lo que perseguimos es hacer un recambio óseo, activar, o sea, propiciamos la actividad de los osteoclastos para propiciar un recambio óseo acelerado y con esto podemos lograr avances en los tratamientos ortodoncos. O sea, podemos lograr movimientos dentales mucho más rápido y con menos daño para los dientes implicados en un menor tiempo posible, aproximadamente en 3-4 veces menos del tiempo que se utilizaría en un tratamiento ortodóntico normal. Para esta técnica se requiere aproximadamente un hueso laminar de una altura de 10 milímetros como mínimo. O sea, la altura ápico-cervical de hueso debe ser aproximadamente de 10 milímetros y de manera transversa aproximadamente 7 milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones para esta técnica, para poder aplicar esta técnica? Primero se indica para realizar movimientos de extrusión y cierre de la mordida abierta, potencializar las correcciones de maloclusiones de alto grado y severo. Además, realizar movimientos, como he dicho anteriormente, movimientos ortodóncicos en corto periodo de tiempo, cuando normalmente son tiempos prolongados y demás. Ahora, ¿qué contraindicaciones presenta esta técnica? Cuando hay ausencia de hueso medular, cuando hay tratamiento, cuando hay dientes anquilosados, cuando hay tratamiento tratado endodónticamente, cuando hay dientes con un compromiso periodontal, cuando hay una cresta ósea delgada. Y bueno, una serie de contraindicaciones que no solo sirven para este tipo de técnicas, sino para todos los pacientes que se les vayan a aplicar una técnica en sentido general, tales como pacientes que tengan algún tipo de enfermedad endocrino-metabólica, los pacientes que padezcan de discrasia sanguínea, pacientes que estén sometidos a tratamientos con medicamentos que alteren el metabolismo del calcio, tales como los bifosfanatos y los AINES. Las ventajas de estas técnicas es que disminuyen 3-4 veces el tiempo de tratamiento de una ortodoncia, permite hacer tratamiento ortodóntico correctivo sin comprometer periodontalmente al paciente. Además, la posibilidad de extracciones y riesgos de absorción radiculares internos y externos es menor. La desventaja es que es un proceder quirúrgico y trae consigo todas las molestias que acarrea un proceder quirúrgico como tal y que no es aplicable para todos los pacientes. La osteotomía horizontal o de Blake. Esta es una osteotomía que se realiza de manera horizontal en un punto que pasa aproximadamente por 5 milímetros por encima de la espina del pie o limbo. ¿Qué ventajas podemos encontrar con esta técnica? ¿Qué desventajas tiene esta técnica? La zona de contacto entre los fragmentos es menor. La fuerza que realizan los músculos masticadores temporal y pterioideo desplazan los fragmentos aproximadamente 15 grados. La interposición de la musculatura lleva a una consolidación retardada o una mala consolidación o falla de unión o falla de consolidación, que le quiere llamar lleva un largo periodo de fijación intermaxilar y tienen grandes residuos, reciban aproximadamente un 52%. Y hay riesgo de lesionar el nervio facial.
la osteotomía en cuello del cóndilo. ¿Qué ventajas tienen estas técnicas? O sea, con una técnica relativamente sencilla, se puede realizar en nuestro consultorio porque se utiliza un instrumental asequible y demás. O sea, tiene una fijación de aproximadamente 8 o 6 semanas, una cicatriz que se puede enmascarar, como estábamos hablando anteriormente, bueno, y todas las ventajas que se consiguen con, claro, no se dañan los dientes y demás. Las desventajas, se puede lesionar el nervio facial, lesión de la arteria maxilar interna por esta región. Esta región está un espacio anatómico que se llama ojal retrocondilo jugar, que se comprende entre el cuello del cóndilo y el ligamento estilomandibular, y por ahí pasan estructuras bien importantes tales como el nervio cuerda del tímpano arterial, la maxilar interna y el nervio auriculotemporal. Y con este tipo de técnicas se puede lesionar cualquiera de estas estructuras. Además de la glándula parótida que está en esta región, también puede lesionarse. Y bueno, puede dejar, o sea, una mordida abierta. Bueno, ¿qué otro tipo de osteotomía podemos utilizar? Sobre todo cuando hay pronatismo o rondolatismo severo, osteotomías en rama, en L invertida o en C. ¿Qué ventajas tienen? O sea, estas permiten un mayor avance, permiten retroponer más el maxilar, permite el uso de injertos además y menor daño del nervio. Bueno, todas las ventajas que vimos anteriormente, y las desventajas, bueno, la vía del sexo en caso de que sea por vía externa. ¿Qué tipo de técnica podemos emplear en el cuerpo mandibular? Podemos emplear, osteotomías en cuerpo, ya sea en B, Y, rectangular o en escalón. Podemos realizar osteotomías segmentarias anteroinferior o total. Podemos realizar osteotomías en la sínfisis. Podemos realizar osteotomías en el ángulo mandibular. Osteotomías hablar un poco de la técnica, cómo se realiza el abordaje de profe. Se realizan en el caso de las osteotomías en B, en Y o en escalón, las que querramos utilizar en este momento. Se realizan con gajos generosos, controlables, con gajos generosos vestibulares y linguales, con gajos envolventes mucoperiósticos, hasta comenzar a hacer la osteotomía. Estas se van a hacer de manera vertical o de manera divergente hasta llegar a un punto superior al nervio. O sea, punto superior hasta llegar al nervio para no dañar el nervio. Pasamos a la vía extraoral, como la vía abordaje que todos conocemos, la vía del derribo, realizando las relaciones anatómicas, decisiones por plano, teniendo en cuenta las relaciones anatómicas, hasta llegar al periósteo. Llegando al periósteo, se decola y continuamos las incisiones hasta completarlas, hasta llegar al borde inferior. ¿Qué indicaciones tienen este tipo de técnicas? Estas técnicas se utilizan cuando las maloclusiones no son corregidas, no se pueden corregir con las técnicas de rama. Oclusiones posteriores altamente funcionales, tales como la clase 1, la clase 3, en caso de que el cuerpo mandibular esté elongado, en caso de la curva de Spitz esté invertida. ¿Qué desventaja tiene esta técnica? Estas técnicas son un poco más difíciles, no mejora el ángulo gonial, la corrección es dudosa siempre y cuando, si hay una macroglosia, corremos el riesgo de que haya fallas de unión, fallas de consolidación, menos mejoría de la estética, y las desventajas tales como que
al corte del cuerpo, sacrifica dientes y todos los daños que podemos causar con esto, daño al paquete espinoso dental alveolar inferior, daño a las raíces de los dientes, daño a la sensibilidad, necrosis de los dientes y demás. Además, estas técnicas necesitan un mayor tiempo de inmovilización. Indicaciones para las, ¿qué indicaciones tiene la osteotomía segmentaria anterior inferior? Estas se indican para la protrusión del alveolar inferior, algunos tipos de mordida abiertas para nivelar la curva de Spee pronunciada y para corregir algunas asimetrías del arco dental inferior. Es aplicable en casos complejos. Si se utiliza solamente la vía endobucal, no deja cicatriz, es útil para corregir malocclusiones combinadas. ¿Qué desventaja tiene? Que con una técnica difícil, más traumática, hay un mayor peligro de infección, necrosis. Estas técnicas se utilizan, que utilizan la vía endobucal por la microflora autóctona indígena que tenemos en esta región, en esta cavidad, tienen alto riesgo de necrosis y, bueno, en sentido general, poca mejoría de la estética. Osteotomías de sínfisis en escalón o combinada. ¿Qué desventaja tienen? Bueno, tienen un fácil diseño, no dejan cicatriz. Estamos hablando del sector anterior inferior, pero una vía de abordaje un poco más sencilla por la localización, permite trabajar directamente por la vía endobucal, permite un fácil diseño, no deja cicatriz, permite una fijación tanto semirrígida como rígida y esta se puede combinar además con técnicas de mentoplastia. Y las desventajas, bueno, las anteriores que habíamos dicho anteriormente, bueno, sacrificio dental, parestesia, alteraciones de la oclusión, deja brecha de dente y necesita una fijación prolongada. ¿Qué técnicas podemos emplear tanto en la rama como cuerpo? Técnicas combinadas de cuerpo y rama. Las osteotomías sagitales bilaterales de cuerpo y rama, inicialmente descritas o difundidas por Hugo y Geisel en 1955, y esta ha sufrido constantes evoluciones y transformaciones por diferentes autores, tales como Dalport, que fue el que hizo la primera modificación. Dalport, como primera modificación, recomienda llevar la osteotomía hasta la región de segundo o primer molar. Otras modificaciones que se han venido realizando son las de Epker, que Epker además recomienda, ¿no?, llevar la línea de osteotomía hasta el borde posterior de la rama y cuando esta se continúa por el espacio retromolar, por el tiro retromolar se hace de forma recta y cuando llega a la región del cuerpo mandibular, la recomienda hacer la osteotomía de forma perpendicular. Ha también sufrido transformaciones por autores tales como Kimura. Takao Kimura recomienda realizar estas técnicas de manera inversa, en vez de comenzar por las ramas, seguir por el cuerpo, recomienda comenzar por el cuerpo continuar al ángulo y terminar en la rama, y recomienda además realizarlas en el ángulo. ¿Qué ventajas se han aprovechado con estas modificaciones? Bueno, las modificaciones que ha tenido la técnica original de Geisel es que crea una superficie de contacto un tanto mayor entre la superficie ósea, provocando una mejor cicatrización. Esta técnica, esto lo hace además
esta superficie de contacto un tanto mayor las hace una técnica un poco más versátil que permite mayor cantidad de movimientos tanto a favor como en contra de la manecilla del reloj y además corregir tanto más de anomalías en este tipo. Estas son las técnicas más empleadas y las llamadas a corregir la mayor cantidad de deformidades o desarmonía a este nivel. ¿En qué consiste la técnica, estas técnicas quirúrgicas? Después de haber establecido las relaciones anatómicas de las regiones donde vamos a abordar, se realiza una incisión en un punto entre la línea oblicua interna y externa, claro, abordaje intraoral, un colgajo mucoperióstico envolvente entre la línea oblicua interna y externa hasta la región del segundo premolar. Se decolan estos colgajos, como ya había dicho anteriormente, estableciendo relaciones anatómicas, nervios, vasos sanguíneos, y se le coloca retractor o el geyser en la parte interna, y además con esto retraemos el paquete vasculonervioso. Además, retractor en la escotadura sigmoidea y en la posición lateral o la posición externa. Las líneas de osteotomía, va desde un punto superior a la espina del pie, aproximadamente 0,5 milímetros, con sierra recíproca o oscilante, hasta llegar al hueso medular. Esta osteotomía se continúa hasta el borde anterior de la rama ascendente, se continúa vertical por la región del espacio retromolar, del espacio retromolar o trígono retromolar, se continúa hasta el cuerpo mandibular y de forma vertical, en este caso la técnica que vamos a emplear de manera vertical en el cuerpo hasta tocar el borde inferior. Se desplazan estos fragmentos, se movilizan, se coloca la osteosíntesis y este hueso meticulosamente debe quedar bien cubierto por la mucosa. Ahora vamos a hablar un poco de las alteraciones del mentón y las alternativas de tratamiento. O sea, en cuanto a deficiencia anteroposterior, o sea, falta de crecimiento o como tal una deformidad anteroposterior del mentón, podemos hacer una osteotomía, o sea, una mentoplastia de avance. Además se puede colocar injertos óseos o aloinjertos o un injerto de un material aloplástico. Los diagnósticos lo habíamos... cuando hay un defecto anteroposterior del mentón. O sea, estaba tratando las formas de avanzar el mentón. Ahora, ¿cómo podemos retroponer el mentón? O sea, una mentoplastia de retroposición o conformar el mentón, realizar un remodelado óseo para volver a conformar ese mentón. Ahora, en cuanto a las deformidades verticales, si hay un exceso vertical, lo que se hace es una mentoplastia de reducción, y si hay un defecto, se hace una mentoplastia de aumento con una interposición de un injerto óseo. Es lo que en cuanto a las deformidades transversales, o sea, un exceso transversal, una mentoplastia de estrechamiento. Si hay un defecto, una mentoplastia de ensanchamiento, y si hay una asimetría, una mentoplastia de centralización.
Y dentro de las deformidades combinadas, sí existe una macrogenia, una mentoplastia de reducción en altura, de retroposición y de estrechamiento, o sea, una combinación. Si hay una microgenia, una mentoplastia de avance con un aumento y con un injerto